Dios te guarde. En el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema y es: ¿qué dice la Biblia de los ateos? Según la Biblia, ¿existen o no los ateos? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿De dónde nace su origen? Hoy aprenderemos una vez más de las Sagradas Escrituras. Y si estás viendo este video y no te has suscrito, te voy a pedir que te suscribas y que compartas. Y ahí debajo esperamos tu comentario de manera que hayas aprendido. Bien, la palabra ateo viene del origen ateos, según su etimología, y según el griego también ateos, que quiere decir Dios, pero con el prefijo sin, o sea, sin Dios. Son aquellos que niegan lo que es la esencia o el ser que es Dios y que Él es. Entonces, ¿de dónde ellos nacen? ¿Cuál es su origen? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el nombre de ellos? Según la Biblia, ellos tienen un nombre y nosotros lo vamos a conocer para que así usted pueda aprender y pueda seguir conociendo más de lo que es la Sagrada Escritura. La Biblia, en el libro de los Salmos, como en el mismo libro también, en el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1, también el capítulo 53, verso 1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ojo aquí, el verso sigue hablando, pero aquí inicia el origen, aquí inicia el nombre, por así decirlo, de los que se hacen llamar ateos. La Biblia lo llama como necio. Necio es aquella persona que niega a Dios. Necio es aquella persona, según la Biblia, que ellos dicen en su corazón que no hay Dios. O sea, en la idea de ellos, en el conocimiento de ellos, en su ideología de ellos, no hay Dios. Ellos lo niegan. Ahora bien, pero el mismo libro, ya que la misma Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, nos dice, iniciando desde el capítulo 1 en adelante, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de su creación o por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Aquí no tienen excusa aquellos que niegan la veracidad de Dios, el ser que es Dios, cuando la misma creación confirma de que hay un ser sobrenatural que ha creado las cosas. Ahora, el mismo libro de Romanos sigue diciendo más adelante en ese mismo capítulo 1, pues aunque conocían a Dios, porque aquí es que empieza a partir su origen, aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios. O sea, aún conociendo a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos. ¿En qué? En sus razonamientos. Y su necio corazón se entenebrició. O sea, que aquí consiste que cuando aún ellos conociendo a Dios, no honraron a Dios. Surge los ateos de aquella o necio, conforme a la Biblia, por una petición no contestada. Ellos hay personas que quieren que Dios les responda en el momento preciso, cuando ellos quieren, en el momento que ellos desean, y al Dios no contestarle, entonces ellos, todo ese sentimiento que tenían hacia Dios, ahora lo voltean de una forma negativa. Cuando alguien pierde a un ser querido y estuvo orando o pidiéndole a Dios para que lo sanara, entonces en su momento de llanto y de dolor, esta persona empieza a renegar su creencia hacia Dios y luego se vuelve atea. Como muchas personas hoy en día buscan lo que son las adversidades, o buscan lo que son los momentos desastrosos que ha pasado el mundo, la tierra, y dicen: ¿dónde está Dios? Que lo negativo pasa. O sea, sus conocimientos, sus razonamientos se basan ya a la parte negativa que la misma creación y que el mismo ser humano, que nosotros mismos hemos provocado por causa del pecado y por causa de la maldad, y se busca la forma negativa para así negar al ser
tan sublime, especial y poderoso como lo es Dios. Ahora bien, también el libro de Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El mismo proverbista sigue diciendo en el capítulo 15 que el camino del necio es derecho en su propia opinión, o sea, la opinión del necio para con él es derecho. ¿Por qué? Porque es lo que él diga, es lo que él cree. Y como leímos en el capítulo anterior, dice que para él, para el necio, es que no hay Dios. Simple y llanamente para el necio es que no hay Dios. Él niega a Dios y él cree en su corazón que Dios no es. Ahora, ¿qué es un necio? Una palabra necia, una persona necia es aquella persona que insiste en sus propios errores o se aferra en idea o postura equivocada, demostrando con ellos poca inteligencia. O sea, la persona necia es aquella que en sus propias ideas, su propio conocimiento, su propio razonamiento propio de ellos, entonces ellos con esto se basan y no hay una verdad absoluta sobre ni una razón que pueda sacarlo a ellos de la razón, porque ellos con su idea dicen que esa es la que está por encima de las demás. También el mismo libro de Proverbios capítulo 18 verso 2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, él no toma placer en lo que es la inteligencia en cuanto a quien alguien pueda corregirle. No, en eso no hay placer, sino en que se descubra de que mientras más ellos saben, ellos son los que tienen la verdad absoluta. De manera tal que la persona mayormente corre el riesgo de volverse necio en el momento en el cual la persona no recibe una petición delante de Dios o no le es contestada de la forma o en el momento que la persona lo cree. La persona le pide a Dios. Muchas personas hoy en día, por su fracaso en diferentes etapas o ámbitos de su vida, han negado a Dios y se han vuelto en contra de Dios. Ahora, el momento que tú estés pasando, el momento que tú estés atravesando, que ese momento difícil en tu vida no permita que tu corazón se endurezca de tal forma que niegue a Dios. Recuerda que si tú existes, que si yo existo, que si respiramos, es porque Dios nos ha permitido que usted y yo seamos y estemos vivos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En el próximo video estaremos tratando el siguiente tema, y es ¿por qué cuidar a las mujeres? Vamos a ver, así que no te lo pierdas.